La historia enseña una lección brutal. El poder nunca se concede, solo se presta. Y la corona siempre cobra sus deudas. Una carta secreta acaba de llegar al palacio y es el aviso de cobro que está a punto de destruir a la reina Camila. Quédense para descubrir el pacto que selló su destino. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. La lluvia golpeaba los ventanales del palacio de Buckingham, un redoble fúnebre que hacía eco en el estudio privado del rey Carlos III. El peso de la corona, recién ceñida, parecía aplastarlo contra la caoba pulida del escritorio, un mueble que había sido testigo mudo de las decisiones que forjaron un imperio y que ahora presenciaba el colapso de un hombre. Horas antes, había despedido a cada asesor, a cada secretario, con una urgencia que heló la sangre de los cortesanos más veteranos. Exigía una soledad absoluta, una cuarentena autoimpuesta contra el mundo exterior, mientras en su interior se desataba una tormenta catastrófica. Ante él, sobre el escritorio, yacía un sobre sin remitente, sin sello real, un objeto anónimo que había burlado todos los protocolos de seguridad. Su mera presencia era una violación, una afrenta. La caligrafía, vagamente familiar, le provocó una náusea helada, un presentimiento oscuro que le advirtió que romper ese sello equivalía a detonar el artefacto que destruiría su reinado. Durante casi una hora, su mano se cernió sobre el papel, vacilante, atrapado en la terrible certeza de que hay verdades que, una vez conocidas, no pueden ser olvidadas. Finalmente, con un gesto que pareció resonar en el silencio opresivo, rasgó el sobre. Las hojas que extrajo olían a tiempo, a un secreto cuidadosamente conservado. No era un chantaje, no era un ataque político. Era algo infinitamente más peligroso. Una prueba. El primer párrafo lo golpeó como un mazazo. Las palabras en la página contradecían la misma fundación de su matrimonio, la legitimidad de la mujer a su lado. El temblor en sus manos era tan violento que el papel crujía. Tuvo que dejarlo sobre la mesa para no dejarlo caer. Una sola frase, cerca del final de la primera hoja, hizo que su visión se nublara. Se aferró al borde del escritorio, luchando contra una ola de vértigo. La leyó de nuevo, y una tercera vez, cada lectura la hacía más real, más devastadora. El documento no argumentaba, no amenazaba, simplemente informaba. Notificaba a un rey que su poder era una ilusión y que las consecuencias de un pacto olvidado, firmado décadas atrás, estaban a punto de ser ejecutadas. Al amanecer, la monarquía que había heredado sería irreconocible. El reinado por el que Camila había luchado, soportando el odio de una nación, se derrumbaría, y él, el rey, no podía hacer nada para evitarlo. La carta no era una reliquia del pasado. Era una sentencia activa, una bomba de tiempo cuya cuenta atrás había terminado. Lo que Carlos leía no eran meras palabras, sino la transcripción de un acuerdo clandestino, un protocolo Windsor secreto negociado en la sombra años antes de su matrimonio con Camila. Sus manos se crisparon al descubrir reuniones de las que nunca fue informado, conversaciones que decidieron su futuro sin su consentimiento, un pacto sellado mientras él era mantenido deliberadamente en la oscuridad por el mismo sistema que juró servir. El documento detallaba con una precisión clínica los términos de la rendición de Camila. La institución, ese consejo silencioso de asesores y poderes fácticos que gobiernan la corona desde las sombras, le había ofrecido una elección brutal. Podía casarse con el heredero, pero su posición como reina sería siempre condicional. Aceptó sin dudar, desesperada por una legitimidad que se le había negado, dispuesta a firmar cualquier cosa a cambio del trono que había anhelado durante décadas. Los términos específicos hicieron que Carlos sintiera un frío glacial. Camila había acordado que su poder sería puramente ceremonial, que evitaría influir en asuntos de Estado o, crucialmente, de sucesión. Había prometido aceptar un papel subordinado que iba mucho más allá del protocolo habitual. Y la cláusula más devastadora de todas, si violaba estos términos o si su presencia se convertía en un lastre político para la corona,
podía ser despojada de su estatus y poder sin que el rey, su propio esposo, tuviera voz ni voto en la decisión. Era un contrato de vasallaje, no de matrimonio. La carta, redactada con la fría cortesía de un verdugo, procedía a enumerar las violaciones de Camila con una especificidad condenatoria. Había intentado influir en la línea de sucesión, había construido redes de lealtad personal entre el personal del palacio vistas como una amenaza a la jerarquía institucional. Había excedido su rol, autorizado en operaciones palaciegas. La carta no buscaba su opinión sobre la justicia de estas acusaciones, simplemente le informaba de que la evidencia existía, estaba documentada y que quienes la poseían habían decidido que era el momento de ejecutar la sentencia. Esto no era chantaje, le aseguraba el autor anónimo. Era una cortesía profesional, una notificación de que la maquinaria institucional ya se había puesto en marcha. Carlos comprendió entonces la verdadera naturaleza del poder que ostentaba. La monarquía británica sobrevivía no por derecho divino, sino por un delicado equilibrio con otras estructuras de poder. El parlamento, la iglesia, la aristocracia, el establecimiento militar y financiero. Camila, a los ojos de estos poderes invisibles, se había convertido en un pasivo, una variable de inestabilidad que la institución ya no estaba dispuesta a tolerar. La carta era el aviso de una purga simbólica, un acto de preservación que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. Para comprender la magnitud de la traición que Carlos sentía, es necesario retroceder. Tenemos que volver a los años en que el nombre de Camila Parker Bowles era sinónimo de escándalo, la mujer más despreciada de Gran Bretaña. Tras la trágica muerte de Diana, el fantasma de Diana se cernía sobre cada uno de sus movimientos y el odio público era tan intenso que apenas podía aparecer en público sin enfrentarse a un vitriolo visceral. Los periódicos la crucificaban a diario. La opinión pública la había condenado como la villana de un cuento de hadas que había terminado en tragedia. Su transformación de amante vilipendiada a reina coronada no fue un milagro, sino el resultado de una de las campañas de relaciones públicas más calculadas y pacientes de la historia moderna, una operación diseñada para normalizar lo impensable. Con el tiempo, la hostilidad se atenuó, convirtiéndose en una aceptación a regañadientes. Pero lo que el público veía era solo el escenario. La verdadera negociación, la que importaba, ocurrió silenciosamente detrás de puertas cerradas. El documento que Carlos sostenía en sus manos temblorosas era la prueba de ese pacto fáustico. Hombres en trajes caros, representantes de una institución más antigua que cualquier monarca, habían analizado la situación con una lógica implacable. Comprendieron que Carlos nunca abandonaría a Camila. Por lo tanto, la única solución viable era integrarla en la estructura real, pero con las alas cortadas, en una jaula dorada construida con cláusulas y condiciones. El miedo a la inestabilidad era su principal motivación. Temían que otra crisis amorosa del príncipe de Gales pudiera llevar al público a cuestionar la propia existencia de la monarquía, su coste y su relevancia en el siglo XXI. Así, se tomó una decisión. Camila podía entrar, pero nunca reinaría de verdad. Su corona sería un adorno, no un símbolo de poder. La carta describía la reunión, un encuentro secreto en una ubicación privada de Londres, lejos de la supervisión del palacio, donde a Camila se le expuso la brutal realidad de su situación. Le mostraron encuestas de opinión que demostraban el profundo desprecio que inspiraba. Le explicaron, sin rodeos, que un solo paso en falso podría desencadenar una crisis que amenazaría la propia corona. Le ofrecieron una oportunidad única, un camino hacia la legitimidad, pero el peaje era su propia autonomía. Debía aceptar un rol subordinado incluso después del matrimonio. Debía renunciar a cualquier intento de influir en las decisiones de Carlos. Debía entender que su posición era un privilegio concedido, no un derecho ganado, y que podía ser revocado en cualquier momento. La carta transportó a Carlos a esa habitación que nunca vio, a esa conversación que nunca escuchó. Pudo casi sentir la atmósfera fría y calculada de aquel encuentro clandestino. No había té ni cortesías.
solo la cruda exposición del poder institucional frente a la ambición de una mujer. Quienquiera que fuera el emisario del Consejo Silencioso, le habló a Camila con la franqueza de un cirujano. No fue una negociación, fue la lectura de un ultimátum. La monarquía, le explicaron, no es solo una familia, es una corporación, un símbolo, y su principal directiva es la autopreservación. La presencia de Camila era un riesgo calculado, una concesión a la obstinación del heredero, pero la institución se reservaba el derecho de mitigar ese riesgo a través de un control absoluto. El documento que le presentaron no era una sugerencia, era un contrato vinculante, redactado por los mejores abogados constitucionales del reino. Cada cláusula estaba diseñada para neutralizarla. Se le prohibía explícitamente intervenir en la educación y el futuro de los príncipes William y Harry, los hijos de Diana, cuya línea de sangre era sagrada e intocable. Se le exigía que sus obras de caridad fueran discretas, no competitivas con el legado de Diana. Se le advertía que cualquier intento de construir una facción de poder dentro del palacio sería considerado un acto de traición a la corona. Según la carta que Carlos ahora sostenía, Camila leyó los términos, su rostro una máscara de compostura. Había pasado décadas en el desierto, soportando el oprobio público. Esperando este momento, calculó las probabilidades. Una posición restringida al lado de Carlos era infinitamente preferible a una vida en el exilio permanente. La legitimidad, incluso una versión mermada y condicional, era el premio por el que estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Así, sin objeciones significativas, firmó. Puso su nombre en los documentos que la convertían en una reina permanentemente insegura. Su destino no en manos de su esposo, el futuro rey, sino en las de un comité anónimo cuya lealtad era únicamente a la institución. Este voto susurrado en una habitación anónima de Londres selló su futuro. En los años que siguieron, jugó su papel a la perfección. Aprendió la paciencia y la contención estratégica, se mantuvo en un segundo plano, eligiendo causas benéficas no controvertidas, evitando cualquier acción que pudiera interpretarse como un desafío a la memoria de Diana. El público, gradualmente, se acostumbró a su presencia, pero la institución nunca olvidó. El contrato estaba archivado, no en el palacio, sino en las bóvedas de otras instituciones, esperando el día en que su aplicación fuera necesaria. Ese día había llegado. La carta cambiaba de tono, pasando de la documentación histórica a la acusación presente. La segunda mitad del documento era un acta de acusación detallada, un listado de las transgresiones de Camila que, según los autores, habían activado las cláusulas latentes del acuerdo secreto. No eran indiscreciones personales, sino violaciones directas al protocolo de la corona, consideradas un ataque a la estabilidad misma de la institución. Con una especificidad que helaba la sangre, la carta afirmaba que Camila había intentado activamente influir en asuntos de sucesión. Se citaban conversaciones privadas, presiones sutiles sobre Carlos y altos funcionarios para asegurar que sus propios hijos y nietos, su línea de sangre, tuvieran un papel más prominente y seguro dentro de la vida real, una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad. Esto era anatema. Una violación del principio más sagrado, la primacía de la línea de sangre directa de la monarca reinante. Además, se le acusaba de exceder su rol en las operaciones del palacio. La carta mencionaba decisiones sobre asignaciones de personal, sobre la gestión de residencias reales y, lo más grave, sobre el acceso a reliquias invaluables de la bóveda real, incluyendo objetos personales de Diana. Cada acción era presentada no como una extralimitación de una consorte entusiasta, sino como un plan calculado para consolidar un poder que no le correspondía, para reescribir la historia borrando a la princesa que no pudo proteger. El documento describía cómo había tejido una red de lealtad entre el personal, creando una estructura de poder paralela que respondía a ella antes que a la jerarquía oficial del palacio. Para el Consejo Silencioso, esto no era una simple política de oficina. Era una insurrección silenciosa, una amenaza directa a la cadena de mando que aseguraba el funcionamiento ordenado de la monarquía. Carlos se dio cuenta de que no importaba si las acusaciones eran justas o exageradas.
Lo que importaba era que estaban documentadas, que existían pruebas, y que las personas que controlaban esas pruebas habían decidido que la presencia de Camila ya era más costosa que su ausencia. La balanza se había inclinado. El riesgo que una vez aceptaron tolerar se había convertido en una amenaza inaceptable. La carta dejaba claro que el pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. Las promesas que Camila había hecho en un momento de desesperación ahora eran deudas que la institución venía a cobrar. La corona, como entidad abstracta y eterna, exigía un sacrificio para restaurar el equilibrio, y ese sacrificio era ella. El alba se cernió sobre Londres, pero dentro del palacio de Buckingham la noche no había terminado. El personal, acostumbrado al ritmo predecible de la vida real, sintió de inmediato que algo se había roto. Un silencio inquieto, más pesado que de costumbre, se instaló en los pasillos dorados. Las reuniones agendadas con semanas de antelación fueron canceladas con mensajes escuetos del secretario privado del rey, sin explicación alguna, dejando a los asesores de alto nivel sumidos en la confusión y una creciente alarma. Los protocolos de seguridad alrededor de los aposentos privados del rey se endurecieron. Guardias con rostros impasibles restringían el acceso incluso al personal de mayor confianza. Una señal inequívoca de una crisis de seguridad o personal de primer orden. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. La maquinaria de la monarquía, que normalmente avanzaba con una precisión imperturbable, había empezado a chirriar. Carlos no actuó de inmediato. El shock inicial dio paso a una parálisis helada. Pero la carta no era una petición. Era un cronómetro. Sabía que cada minuto de inacción era visto por aquellos ojos invisibles como un acto de desafío. La primera acción visible de la purga no fue un decreto, sino una ausencia. Camila debía acompañar al rey a una reunión matutina con el Lord Chambelán para revisar los planes de un próximo evento de Estado. 10 minutos antes, una llamada de la oficina privada del rey informó al chambelán que Su Majestad la Reina no se sentía bien y no asistiría. No se dio ninguna otra explicación. Fue la primera pieza de dominó en caer, un movimiento sutil que solo los iniciados entenderían. Para el mundo exterior, una indisposición menor; para el círculo interno del poder, el comienzo del fin. Camila, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, se sintió desconcertada. No se sentía mal. Cuando interrogó a su personal, se encontró con evasivas y miradas desviadas. La frialdad burocrática había comenzado a aislarla. La institución había empezado a retirarle su apoyo, redirigiendo las comunicaciones, cancelando sus compromisos, borrándola lenta y silenciosamente del día a día del poder. En las primeras horas de la mañana, Carlos convocó a solo 2 hombres a su estudio. No eran políticos ni arribistas, eran servidores de la corona, hombres cuya lealtad había sido probada durante décadas de servicio silencioso. Les ordenó explícitamente que no se tomaran notas. La conversación que estaban a punto de tener debía morir en esa habitación, existiendo solo en sus memorias. Con la voz hueca y derrotada de un hombre que ya ha perdido la batalla, Carlos les expuso el contenido de la carta. No les pidió consejo sobre cómo luchar. Les preguntó cómo rendirse con el menor daño posible para la institución. Los asesores escucharon en un silencio sombrío. Comprendieron de inmediato que no se enfrentaban a un simple escándalo. La familia real había sobrevivido a innumerables escándalos. Esto era diferente. Esto era una cuestión de precedente. Se trataba de la mayor pesadilla de la monarquía, la demostración pública de que el poder del soberano era limitado, que podía ser coaccionado por fuerzas externas. Uno de los asesores, un historiador por formación, mencionó el precedente que obsesionaba a Carlos: la abdicación de su tío abuelo, Eduardo VIII. «Señor», dijo con voz grave, «Eduardo VIII eligió el amor por encima del deber y casi destruye la corona. Se le enseñó a usted, desde la cuna, que ese fue el pecado original, el egoísmo disfrazado de romance. La institución nunca lo perdonó». Las palabras resonaron en la habitación. Estaban discutiendo el mismo dilema,
pero con una diferencia crucial. Eduardo VIII tuvo la opción de abdicar. A Carlos se le exigía que permaneciera en el trono y ejecutara él mismo la sentencia contra su esposa. La discusión sobre las posibles respuestas fue breve y desoladora. El retraso solo prolongaría la agonía. La negación era inútil. La evidencia estaba fuera de su alcance, en archivos que no controlaba. La única vía que preservaba la monarquía era el sacrificio. Los tres hombres en la sala, sin decirlo explícitamente, entendieron que el sacrificio exigido era la posición y la influencia de Camila, su reducción a una figura ceremonial, una reina consorte despojada de todo poder real. Al salir del estudio, los dos asesores llevaban el peso de la historia sobre sus hombros. No habían aconsejado a un rey, habían sido testigos de la capitulación de un hombre ante un sistema que él creía gobernar. El rey estaba atrapado, y el reloj seguía avanzando, implacable. Camila no era ingenua. Décadas, navegando las aguas traicioneras de la corte real, le habían afinado los instintos. Comenzó a notar los cambios. No fue un solo evento, sino una acumulación de pequeñas anomalías, como una melodía familiar tocada en un tono ligeramente desafinado. Carlos se volvió emocionalmente inaccesible. Estaba físicamente presente en el desayuno, pero su mente estaba a 1000 millas de distancia, perdida en un laberinto de preocupaciones que se negaba a compartir. Sus ojos evitaban los de ella. Los asesores, que antes buscaban su opinión en asuntos ceremoniales, ahora le presentaban decisiones ya tomadas. Las invitaciones a reuniones estratégicas, que antes eran parte de su rutina diaria, se volvieron esporádicas y luego cesaron por completo. Su calendario, antes repleto, se vaciaba lentamente, un reflejo visible de cómo su influencia se desvanecía. Nadie le dijo nada directamente. La crueldad del palacio reside en su cortesía. El poder se retira a través de mecanismos burocráticos, de puertas que ya no se abren, de llamadas que tardan un poco más en ser devueltas. Sintió cómo el palacio se apartaba de ella. Un enfriamiento gradual pero constante. Un recuerdo, enterrado durante años, resurgió en su mente. Una conversación con un viejo cortesano, ya fallecido, que una vez le había advertido sin rodeos. Vuestra aceptación es condicional, irrevocable. La institución tiene una memoria muy larga para las promesas hechas. En su momento, había descartado la advertencia como la amargura de un resentido. Se había convencido de que su impecable desempeño a lo largo de los años le había ganado una seguridad inexpugnable. ¡Qué ingenua había sido! Ahora comprendía la terrible verdad. El sistema no la había aceptado, simplemente la había tolerado. Y la tolerancia había llegado a su fin. La institución para la que había sacrificado tanto ahora la veía como una pieza defectuosa en el tablero, una que debía ser retirada antes de que comprometiera el juego. La soledad se apoderó de ella, una soledad más profunda que la que había sentido durante sus años como paria. Antes tenía a Carlos. Ahora incluso él parecía un extraño, un cómplice silencioso en su propia marginación, después de días de creciente aislamiento, de sentir cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Camila reunió el coraje para enfrentarse a la verdad. Encontró a Carlos en un raro momento de soledad, sin el habitual enjambre de secretarios. La pregunta que formuló fue simple, directa y cargada con el peso de décadas de historia compartida. ¿Debo preocuparme? ¿Ha cambiado algo que necesites contarme? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada y peligrosa. Ella observó su rostro, buscando una negación, una palabra de consuelo. No la encontró. Vio el dolor en sus ojos antes de que hablara. Vio cómo su mirada se desviaba, incapaz de sostener la suya. Vio la tensión en sus hombros, una confesión física que precedió a cualquier palabra. Él no le ofreció las mentiras reconfortantes que ella necesitaba desesperadamente. No le prometió que todo estaría bien. En cambio, su respuesta fue la de un rey, no la de un esposo. Con una voz que sonaba extraña y distante, habló de fuerzas institucionales, de presiones que ni siquiera un rey puede ignorar,
de requisitos que superan los deseos personales. Cada palabra era una evasión, pero juntas formaban una respuesta devastadoramente clara. En ese instante, la compostura de Camila, esa armadura que había forjado a través de años de humillación pública, se resquebrajó. Carlos vio en sus ojos un miedo puro, un terror que le rompió el corazón, incluso mientras permanecía impotente, atrapado en su deber. Ella comprendió que la vida que había construido, la posición por la que había luchado con uñas y dientes, le estaba siendo arrebatada por un poder anónimo contra el que no podía luchar. Comprendió que el mismo sistema que la había elevado ahora la estaba desechando. La amenaza no provenía de la opinión pública ni de la prensa, enemigos que había aprendido a soportar. Provenía del interior, del corazón mismo de la institución, y su esposo, el hombre por el que lo había arriesgado todo, era el instrumento de su caída. La corona se estaba deslizando de su cabeza, y esta vez no había nada que pudiera hacer para detenerlo. De nuevo, Carlos se encontró solo en la oscuridad de su estudio. La carta, arrugada por sus manos temblorosas, yacía sobre el escritorio como un testamento de su impotencia. La releyó por enésima vez, no buscando una salida, sino forzándose a aceptar la brutalidad de su situación. La exigencia era inequívoca. El rol de Camila debía ser reducido a cenizas, dejándola solo con el cascarón de un título. Y él, el rey, debía ser el incendiario. Debía demostrar su lealtad a la institución por encima de su lealtad personal, un acto visible para los que importaban, aunque invisible para el mundo. La alternativa era el apocalipsis. La carta lo dejaba claro. La resistencia o el rechazo resultarían en la filtración de las pruebas a través de canales cuidadosamente seleccionados. La narrativa no sería la de un rey presionado, sino la de un rey y una reina que habían engañado deliberadamente al pueblo británico. El daño sería inmediato y potencialmente terminal. Daría munición a los abolicionistas, plantearía preguntas fundamentales sobre la integridad de una familia real que no podía mantener su propia palabra. Los autores de la carta estaban dispuestos a quemar el templo para salvar su fe en las reglas institucionales. Con la cabeza entre las manos, Carlos sintió el peso de siglos de historia, pensó en su lucha de décadas para casarse con Camila, en el sufrimiento que ambos habían soportado. ¿Para esto? ¿Para este momento de traición final? Pensó en su legado. Sería recordado como el rey que defendió a su esposa a costa de la monarquía o como el rey que sacrificó a su esposa para salvarla. El fantasma de Eduardo VIII volvió a atormentarlo. A él se le había enseñado que el deber siempre debe triunfar sobre el deseo. Había internalizado esa lección y, sin embargo, había luchado más que nadie por el amor. Había creído, ingenuamente, que una vez que tuviera la corona, su poder sería absoluto, suficiente, para protegerla de cualquier amenaza. La carta sobre su escritorio era la prueba de su necedad. Incluso un rey es, en última instancia, un sirviente de fuerzas más grandes que él. En las horas más oscuras antes del amanecer, tomó su decisión, una elección que se sentía inevitable aunque le desgarró el alma. Al elegir la corona sobre Camila, aceptaba que la gran lucha romántica de su vida había sido en vano. La victoria institucional sería su derrota personal más profunda. La decisión estaba tomada. No habría un anuncio público. La esencia de la maniobra era su sigilo, evitando el espectáculo que un conflicto abierto crearía. Carlos implementaría los cambios a través de 1000 pequeños cortes, de decisiones administrativas y ajustes de protocolo que, en conjunto, equivaldrían a una abdicación no declarada. Se convertiría en el arquitecto de la jaula dorada de su esposa. El proceso comenzó de inmediato. Las responsabilidades de Camila fueron reasignadas. Los patrocinios de alto perfil que ella manejaba fueron transferidos a otros miembros de la familia, en particular a la princesa de Gales, Catalina, en un movimiento simbólico que no pasó desapercibido para los observadores del palacio. Se presentó al público como una evolución natural de los roles, pero internamente fue reconocido como lo que era: el comienzo de la transferencia de poder. Su personal fue el siguiente:
Su leal secretario privado fue promovido a un puesto en el extranjero. Sus damas de compañía vieron sus deberes reducidos. La red de apoyo que había construido cuidadosamente a lo largo de los años fue desmantelada pieza por pieza, dejándola cada vez más aislada. Su acceso a la información fue restringido. Las famosas cajas rojas con documentos gubernamentales que antes revisaba con Carlos ahora llegaban solo para él. Fue excluida de las reuniones informativas de seguridad, se convirtió en una extraña en el corazón del poder, una consorte cuyo consejo ya no era solicitado. Carlos observaba cómo se desarrollaba todo con una sensación de náusea. Cada firma en un documento de reasignación, cada directiva verbal a su secretario, era una traición personal. La veía en las cenas, intentando mantener la compostura, la sonrisa fija en su rostro, mientras sentía cómo su mundo se encogía. Su amor no había muerto, pero estaba siendo sacrificado en el altar del deber. Comprendió que la corona que llevaba no estaba hecha de oro y joyas, sino del peso de todo lo que había perdido para mantenerla sobre su cabeza. Había salvado a la monarquía, pero se había condenado a sí mismo a reinar solo, junto al fantasma de la mujer que amaba y a la que él mismo había ayudado a destruir. Un reinado puede terminar sin una abdicación, sin un decreto, sin una sola declaración pública. Puede extinguirse en el silencio de los pasillos del poder a través de la tinta de los memorandos internos y los calendarios vaciados. La metodología para despojar a Camila de su poder fue una obra maestra de la burocracia palaciega, refinada a lo largo de siglos para gestionar figuras problemáticas sin crear crisis constitucionales. Su participación en funciones de Estado se redujo drásticamente, siempre con excusas plausibles, conflictos de agenda, ligeras indisposiciones. Otros miembros de la realeza, principalmente los príncipes de Gales, daban un paso al frente, presentados como la nueva cara del futuro, un contraste deliberado con el pasado problemático que Camila representaba. El lenguaje de las comunicaciones oficiales fue ajustado con precisión quirúrgica. Las referencias a sus majestades en decisiones conjuntas desaparecieron. Los comunicados de prensa ahora se centraban exclusivamente en el rey. El nombre de Camila aparecía con menos frecuencia, su rol minimizado, su presencia convertida en una nota a pie de página. El efecto acumulativo, a lo largo de semanas y meses, fue remodelar fundamentalmente la percepción pública de su importancia. Estructuralmente, los cambios fueron aún más brutales. Las oficinas que antes le reportaban directamente fueron reorganizadas bajo la autoridad de otros departamentos. Sus peticiones, antes tratadas como órdenes, ahora se encontraban con retrasos burocráticos y corteses negativas. Se convirtió en una figura decorativa, una reina en el sentido más estrictamente ceremonial. Aún aparecería en el balcón en eventos importantes, sonriendo y saludando, usando la corona, pero todos dentro del sistema entenderían la verdad. Había sido neutralizada. Era la reina consorte en título, pero su reinado efectivo había terminado. El sistema la había procesado y al encontrarla como una amenaza, la había marginado con una eficiencia implacable. Existía, pero ya no participaba. Era un fantasma viviente en los pasillos de su propio palacio, un recordatorio constante para Carlos del precio de su corona. La monarquía ha sido protegida. La crisis se contuvo silenciosamente detrás de puertas cerradas. No hubo titulares escandalosos. No hubo debate público. Desde fuera, la institución parecía tan estable como siempre, la transición de un reinado a otro, impecable. Pero dentro de los muros del palacio, la paz se ha roto. Camila vive ahora en su jaula dorada, desempeñando su papel con una dignidad frágil, una reina cuyo poder ha sido extirpado. La relación con Carlos es una cáscara vacía, mantenida por el deber y la apariencia pública, pero desprovista de la confianza que una vez fue su fundamento. Él reina como un hombre marcado, atormentado por la elección que se vio forzado a hacer. La carta, el catalizador de todo, probablemente fue destruida, pero su mensaje perdura. Fue una demostración brutal de que el verdadero poder no reside en el trono, sino en las estructuras invisibles que lo sostienen. Y esas estructuras, imbuidas de la memoria institucional, nunca olvidaron el pacto que Camila firmó.
El fantasma de Diana, de alguna manera, ha tenido su victoria final, no a través de la venganza, sino a través de la fría aplicación de las reglas. La mujer a la que Carlos pasó su vida tratando de instalar en el corazón de la monarquía ha sido, en última instancia, rechazada por el propio sistema. Y así, en el silencio que sigue a la tormenta, persiste una verdad inmutable. Puedes enterrar el pasado, puedes reescribir la historia, pero hay deudas que la corona siempre cobra. No todas las heridas están destinadas a sanar, y la historia no siempre recuerda a quien llevaba la corona, sino a quien se la ganó. La pregunta que queda flotando en los pasillos de Westminster es: ¿quién la ha ganado realmente?